Bien, jóvenes, vamos entonces a revisar el cuestionario de filosofía. Vamos a irlo revisando conjuntamente. Si hay dudas, preguntas, me avisan. Este es nuestro cuestionario de filosofía e iniciamos con la definición de paradoja y falacia. ¿Alguien recuerda qué era una paradoja y qué era una falacia? ¿Cómo las definíamos? Paradoja, paradoxa y falacia. Vamos buscando, vamos sacando nuestros apuntes. Falacia era el sinónimo de engaño, mentira o falsedad. Ya, tenía el sinónimo de mentira o falsedad. Muy bien. Y paradoja, ¿qué entendíamos por paradoja? A ver. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Que parece contrario, parece contrario, pero Puede llegar a ser cierto. puede llegar a ser cierto. Muy bien. Las paradojas decíamos que realmente son estos argumentos que parecen contradictorios y que al final realmente pueden tener una verdad o que son sobre todo de formas explicativas. Por lo general encontramos estas paradojas en las explicaciones científicas, encontramos en la ciencia ficción y demás elementos. Las paradojas son opiniones que por lo general son contradictorias, pero que nos permiten para, sobre todo, en el discurso, explicar. Acuérdense de la explicación de Einstein y esta explicación paradójica que al final nos trataba de decir otra cosa. En cambio, las falacias son directamente mentiras, argumentos, sobre todo argumentos erróneos, argumentos incorrectos, que en el desglose de el argumento en sí mismo vemos contradicciones que no quieren explicar otra cosa, que realmente son contradicciones y que de fondo lo que quieren es convencer las falacias, sobre todo las falacias no formales. Las falacias no formales lo que intentan es convencer de una mentira que está encubriéndose detrás. Es un error en propiamente, podemos decirlo, en el desarrollo de la argumentación. Ahí va la diferencia entre paradoja y falacia. Mejor dicho, la definición. ¿Cuál es la diferencia? Que la paradoja puede ser utilizada para explicar y la falacia realmente encubre un error del razonamiento. ¿Alguien alguna duda, pregunta con esto? Sencillo. Vamos, ponga un ejemplo de 3 falacias no formales. Voy a dar algunas de las falacias que pueden ir asomando. Vamos a ver, ejemplo de generalización apresurada. ¿Algún ejemplo? ¿Qué era la falacia de generalización apresurada? Mientras voy escribiendo. Consiste en realizar una conclusión a partir de hechos aislados o con poca evidencia. Ya, entonces, ejemplo,
Generalización apresurada. Veo a una persona que bota basura y es ecuatoriano. Entonces, todos los ecuatorianos botan basura en la calle. Eso es generalización apresurada. Falacia relativista. ¿Cómo funcionaba esta falacia? Falacia relativista. ¿Alguien recuerda? Relativista, falacia. Estoy poniendo ahí 3 de las que deben hacer los ejemplos. Busquen la falacia relativista. Y falacia de ambigüedad. También si alguien encuentra, me cuenta. Falacia relativista de ambigüedad. Si lo tienen ahí, entonces les voy dando ejemplos. Si no, ya les toca a ustedes buscar. Ahí sí ya no les puedo ayudar. Esto teníamos dentro de lo que estuvimos revisando las falacias. A ver. Falacia relativista. Recuerden que pusimos con imágenes y era mucho más sencillo. Le escucho. No, nadie encontró. Búsquelo. Yo tengo, surge cuando alguien utiliza la expresión para mí es cierto con el fin de reducir la verdad o falsedad de un argumento. Ya, muy bien. Ejemplo. Cuando observo una luz en movimiento en el cielo estrellado, concluyo que son alienígenas. Entonces, es relativo a mi punto de vista. Acuérdense, vimos una imagen donde una persona en un mismo número veía un 6 y otra persona veía un 9. Eso es la falacia relativista. Y falacia de ambigüedad. Son aquellas que carecen de conexión con lógica, de conexión lógica. Pero no me dice mucho, todas carecen de conexión lógica. ¿Cuál es la...? Con respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones. Ya, con respecto a la verdad o la falsedad de la conclusión. Ya, falacia de ambigüedad. ¿Qué más? Ahí me falta algo. Se cometen cuando los términos, frases o construcciones gramaticales cambian de significado o posición en el transcurso del razonamiento, volviéndose ambiguo y poco claro. Ya, hay una ambigüedad en los términos. Ejemplo, el pez martillo debe ser muy industrioso, o sea, que sirve para la industria, que sirve para que usted clave un clavo, pues sabe usar herramientas. Estamos utilizando ambiguamente el término del nombre de un pez relacionándolo con una herramienta. Eso es ambigüedad. Cuando un término se utiliza indistintamente para dos cosas que no necesariamente significan lo mismo. ¿Sí? Eso es ambigüedad. Vamos con la formalización. Dice, formalice los siguientes argumentos. ¿Cómo quedaría el primer argumento? Una razón doble es invariable si y solo si es proyección de un punto. Acuérdense que cuando llegamos a lógica formal estuvimos nosotros revisando esto. Ya la formalización propiamente de los elementos. ¿Cómo quedaría? ¿Qué utilizábamos? Desde la P en adelante para posicionar a las proposiciones. Acuérdense que debemos realmente acordarnos. Las relaciones lógicas, perdón.
P y Q. P y Q. O sea, P sí, solo sí, Q. ¿Y dónde está la I aquí? ¿Dónde está la I? Vamos revisándole. ¿Dónde quedó la I? No dice, me confundí, es P sí y solo sí, Q. Ya. P, sí y solo sí Q. No pasa nada. P, sí y solo sí. Bueno. Aquí veamos si puedo insertar. Necesitaría los elementos del teclado completo, pero bueno, vamos a ver si hay esto, bidireccional. Solo sí, esto significaba sí y solo sí. Sí y solo sí que Q. ¿Ok? No se olvide. Perdón, aquí es con minúscula. P, sí y solo sí Q. Muy bien. Vamos con la siguiente formalización. Si una palabra lleva acento prosódico, entonces es una sílaba larga. ¿Cómo quedaría? P entonces Q. P, muy bien. Entonces Q. ¿Cómo se dibujaba el entonces? ¿Cuál utilizo? Una flecha. La flecha, muy bien. La carita feliz, pensé que me iba a decir. La flecha. P, entonces Q. Como ustedes pueden ver en la lógica formal, lo único que nos interesa es la estructura. Ustedes conocen las falacias no formales. Son aquellas que van al contenido, que en el propio contenido hay inconvenientes, que hay errores, que nos quieren convencer de algo porque hay errores dentro del contenido, dentro de la estructura propia del contenido. En cambio, cuando hablamos así en forma, solo nos interesa la estructura. Si ustedes se dan cuenta, no estamos viendo si realmente llevan acento prosódico, las sílabas largas o no. No nos interesa eso. ¿Qué nos interesa? La forma. Cuando hay errores en la forma, en las leyes lógicas o en la forma en sí misma y usted no formalizó bien, entonces se cometen falacias formales, por si acaso. Alguna vez escucha eso. Vamos con esta. Siempre que los herbívoros corren o el frío en los polos es intenso, los planetas giran alrededor al Sol. ¿Cómo quedaría? P o Q. P o Q. ¿Qué más? P o Q, aquí dice, si los herbívoros, aquí tenemos una O, hasta aquí estamos. De ahí que sería. P o Q. ¿Todo esto con qué se relaciona? P o Q, hasta ahí estamos bien. Con el condicional, la flechita. Condicional, muy bien. Con el condicional, ¿y qué ponemos después del condicional? Letra R. R. ¿Por qué? Porque giran alrededor del Sol, es otra variable, es otra parte, otra proposición. Muy bien, sencillo. Entonces vimos, este se llama bicondicional, condicional y también observamos la conjunción, la disyunción. No se olviden esos elementos. Bien, tienen una noción básica de los elementos de la lógica formal, que es propiamente esta, o la lógica matemática,
que después puede revisarse a través de las tablas de verdad. Las falacias no formales que complementan a la lógica formal. Ahí tenemos un sentido amplio de esta consideración. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, inquietud? Si no acabamos hoy, acabamos la siguiente clase el día de mañana. Así que no se preocupe. Vamos a continuar. Explique el método de Descartes para encontrar la verdad. No solo lo enuncie, explícalo. ¿Cuál era el método de Descartes? Descartes consideraba la duda como método para encontrar la verdad. De lo único que no se puede dudar es de su propia duda. El yo está antes del existo, formando la conciencia. Entonces, Descartes parte de la duda como método, del dudar. Es propiamente lo que se llama intuición. Yo dudo, pero de lo que no puedo dudar es de mi existencia. Entonces, parto de la explicación de los objetos en cuanto existen. ¿De dónde parte la verdad de las cosas? Que primero existen y luego se van haciendo, es decir, luego son. Primero se da la existencia. Puedo dudar de todo, de toda la realidad. Puedo dudar que estos objetos estén aquí. Puedo dudar que esté en clase el profesor, pero no puedo dudar de que existo. Ese es el método de René Descartes. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Inquietud? ¿No? Bien, explique qué quiere decir que la principal característica de la filosofía latinoamericana es su significativo interés por las preocupaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la filosofía latinoamericana se preocupa por lo social? ¿Qué quiere decir esto? O mejor dicho, de otra forma, ¿por qué la filosofía latinoamericana se preocupa de lo social? Porque quiere denunciar las condiciones deplorables que vivían los pueblos y nacionalidades indígenas de la época. En parte sí. ¿Qué más? En parte sí quiere denunciar el atropello que ha sido objeto los pueblos, nacionalidades indígenas, y no solo pueblos y nacionalidades indígenas, sino en general las personas que han estado desligadas de los procesos políticos, económicos de los países latinoamericanos. ¿Qué más? ¿Por qué tiene una preocupación social? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Comenten, les ayudan a todos, no se ayudan solo ustedes, les ayudan a todos. Bueno, con esta duda les dejo y arrancamos realmente desde ahí. Ahora, con esto sí quiero ser muy puntual. Dice, y aquí arrancamos, ¿sí? Le voy a dejar subrayado para tener en cuenta. Explique qué quiere decir Arturo Roy cuando expresa que la idea de verdad absoluta es criticable, porque todo sistema de pensamiento que se intenta posicionar como verdadero no puede ser universal, sino que depende de una representación local o particular. ¿Qué quiere decir Roy con eso? Con esta frase que está exponiendo. ¿Qué quiere decir? En una evaluación apareció esta pregunta y algunos se fueron por otro lado.
Por eso estoy aquí y voy a cerrar esta clase con esto. ¿Qué quiere decir con eso, Roy? ¿Alguna interpretación de la que podamos partir? ¿Alguna interpretación, alguna opinión sobre la frase? Que tal vez una verdad como para todos no está bien vista porque para lo que a algunas personas está bien, para otros está mal. Depende de cómo lo vea una persona, depende de su perspectiva. Ya, en parte sí. De ahí voy a comenzar. Cuando Arturo Roig expresa que la idea de la verdad absoluta es criticable, lo que está criticando directamente es el criterio de la verdad absoluta europea. Recuerden que los europeos consideraban que la filosofía lo que necesita en la época moderna es alcanzar la verdad absoluta, alcanzar una verdad que no pueda ser cuestionable, que no pueda ser criticable. Esta verdad absoluta generó el pensar que hay grupos que pueden alcanzar esa verdad y otros no. Ejemplo, los mismos europeos. Cuando llegan a América, conquistan a los territorios asumiendo que su verdad es la absoluta. ¿Qué verdad? La que la religión católica es la única que debe existir, que la ciencia solo es como la conocemos desde el ámbito científico occidental y que todo lo demás debe ser racionalizado. Por lo tanto, llega a América esta consideración y se elimina todo criterio anterior. Allá va Arturo Roy. Parte de lo que nos dice el compañero, de considerar que la verdad depende de un punto de vista. No es relativista, obviamente, sino que depende, obviamente, de la verdad en cuanto a que sea cierto o no, que no existen verdades absolutas. Pero va más allá Arturo Roy. Lo que está diciendo de fondo Arturo Roy es que esta verdad absoluta se ha plasmado en nuestros territorios latinoamericanos y que se asumieron como verdades sin más, sin tomar en cuenta la representación local o particular, sin tomar en cuenta que había aquí otra religión, otra forma de hacer astronomía, otra forma de entender la naturaleza, la realidad, todos estos elementos. Y se fueron tomando en cuenta solo verdades absolutas provenientes de Europa. Parte de lo que nos dice el compañero, pero va más allá, ¿sí? Con eso vamos a cerrar esta clase. Continuamos con estos elementos. Por favor, traigan preguntas, dudas y la resolución de algunas partes de estos elementos y concluimos el día de mañana. Bien, jóvenes.